¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Pues bienvenidos, así como te bienvenidos. Ya no es A, ya no es O, ya no es T, ya no es ella, es T. Bienvenidos. Eh, bueno, vamos a empezar esta sesión. Tenemos por acá el, la transmisión de Política MX, un proyecto de divergencia transdisciplinaria, esta iniciativa de investigación metadisciplinaria en deuteroaprendizaje, que actualmente ha desarrollado unos modelos de intervención psicosociales para múltiples escenarios y que, bueno, tiene como dentro de sus proyectos toda una línea en investigaciones ontogenéticas, étnicas y espirituales. Tiene cuestiones sobre esto que estamos haciendo acá de política, tiene cuestiones sobre epistemología, tiene cuestiones sobre estudios visuales, etcétera. Pero bueno, eso ya será cosa que ustedes lo puedan revisar en las redes. Por el momento hay varios videos colgados en el canal, todo muy abocado a lo del modelo. Hay unas transmisiones transdisciplinarias que fueron las primeras que se hicieron. Estas son el segundo ciclo, las de política. Hay un tercer ciclo que se haría después, que sería de ciencias cognitivas, que también es ese sí que se apetece. Eh, y bueno, pues para darle paso aquí, vamos aquí chequeando este, esta, esta madeja. Vamos a ir oyendo esta madeja. Tenemos esta sesión, este programa de Academia Mexicana, ¿no? Una representación de la Academia Mexicana. Y bueno, hemos estado comentando estas sesiones. Vamos a hacer esta más sobre las elecciones en México de este 2024, las presidenciales, entre la candidata del partido en turno, que es Morena, el partido López Obrador, Claudia Sheinbaum, y la ultraderecha y centroderecha mexicana, representada por Xochitl Gálvez y toda la clase conservadora, eh, oligárquica, dominante, ¿no? La que tenía el control hasta hace pocos años del gobierno también, y sigue teniendo el control de muchos ámbitos como el académico, que aquí es algo que hemos estado disertando, pero pues bueno, para allá nomás vamos dándole a esta nueva transmisión. Voy a poner esto aquí. Estas son las transmisiones, Jactaguelo, transmissions, las transmissions. eh, ahí, ahí les va ahí. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Aquí estamos en plena Semana Santa y acompañados de ustedes. Y en este primer bloque vamos a tratar de hacer sentido de lo que nos dicen las encuestas. Acaba de terminar, bueno, termina en unos días el primer mes de campañas de las y el candidato, y toda la atención, como usted sabe, está centrada en Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez, y parecen no moverse las tendencias tal y como nos las muestran las encuestas. Desde luego hay algunas que marcan una diferencia muy corta entre Xochitl y Claudia, de 8 o 9 puntos, como México elige, y después hay algunas que llegan a marcar hasta 40 puntos. Entonces, pues digamos que quitemos esos, nos quedamos con las de en medio, pero todo 24. Parece indicar que Xochitl ha crecido algunos puntos, pero que también Claudia ha crecido un poquito más, 1 o 2 puntos más Xochitl, pero la distancia entre ambas candidatas se mantiene en las encuestas del día de hoy entre 22 y 24% puntos porcentuales en favor de Claudia Sheinbaum, la candidata, digamos, del oficialismo, vaya, del partido en el poder. ¿Qué vaya a pasar? Quedan 2 meses de campaña, quedan los 3 debates, pues todavía no lo sabemos. La mayor parte de los analistas piensan que este arroz, bueno, no de los analistas, mucha gente piensa que este arroz ya se coció, que es una ventaja irremontable. Yo pienso que no se ha cocido, que la moneda está en el aire, que es muy difícil que llegue Xochitl a remontar 20 puntos. O sea, la última que recuerdo, no sé ustedes, fue Felipe Calderón, que remontó 16 puntos a 2 meses de las campañas. Pero de 16 a 22 a 24, pues son 8 puntos, ¿no? O 10 puntos. Así que Claudia, pues parece que sigue en caballo de Hacienda, y además recogiendo votos. Por ejemplo, hoy sale el Economista recogiendo votos entre los jóvenes. Vamos a ver
que nos deparan los próximos 2 meses y el debate. Sí, Bueno, buen acote aquí de la señora Casar, María Amparo Casar, bueno, con su sesgo obvio de, ¿no? Esto de que no, que Xochitl creció más que Claudia, ¿no? O sea, los analistas no, es lo que dice la gente, esta distinción entre los analistas y lo que dice la gente, que algo que el propio López Obrador retoma mucho, ¿no? Estas constantes distinciones. Bueno, pues está eso, ¿no? Está también la parte sobre no como esos académicos, ¿no? Que se sienten. Y lo cierto es que la gente, al menos estos años, sí ha tomado mucho más claridad política. Y México, una sociedad rara, ¿no? Porque de alguna manera sí tiene elementos culturales de alto nivel, pero no los tiene como tan sistematizados. Esa es la sensación que me da, que es un proceso cognitivo. Hoy que estuvimos hablando ya, bueno, que ya anunciamos las ciencias cognitivas para la próxima transmisión. Eh, no sé, ¿no? ¿Qué es lo que eh, qué tanto, ¿no? No es que sea la distinción entre analistas y la gente, ¿no? O sea, el ya marcarla es algo que más bien llama la atención, ¿no? Que es irremontable, pues eso lo diría yo de López Obrador, se dijo, saca la corte de Felipe Calderón, 16, no, bueno, pero Felipe Calderón tenía toda una maquinaria, era otro momento, esa sociedad, bueno, no solo digamos, no es tanto la hipótesis de confundieron a la gente y votó por Calderón, sino robaron urnas, desaparecieron votos, hicieron chanchullos electrónicos, o sea, realmente fue más así, no fue que realmente le resultó, ¿no? O sea, entonces los 16 puntos, pues realmente fue un gran fraude, ¿no? Entonces, bueno, también eso no, ni siquiera se problematiza así, ¿no? Se da por hecho que así fue, que fue como una gran remontada, ¿no? O sea, no, pues gran remontada, ¿no? Un 5-0 en un partido de fútbol, ¿no? Pero esto fue una gran estafa, ¿no? Entonces, bueno, tendríamos esa. Tendríamos este eh, tendríamos aquí la parte sobre, bueno, sigamos. diferencia, creo, o fundamental es que no está cometiendo grandes errores. De hecho, Claudia Sheinbaum está cuidándose al extremo muchísimo. Y digo, a diferencia... Dijo lo de Claudia Sheinbaum y el voto de los jóvenes, ¿no? Bueno, ese es un tema interesante, ¿no? Siempre cada elección, cada 6 años, pues hay son 6 años de nuevos jóvenes. Entonces, ese voto tiende a ser masivo, ¿no? Además, estas sociedades que hay muchos jóvenes en México, muchas sociedades de Latinoamérica. Entonces, bueno, ese público resulta decisivo. Parece que López Obrador ha logrado llegar a esos niveles, lo cual Claudia pues, tomaría esa, ¿no? Como aprovecharía esa conexión y ella, pues, digamos, desde la ciencia, la tecnología, podría movilizarle el medio ambiente, podría movilizar muchísimo por ahí. Vamos a ver qué tanto lo hace y luego ya en su gobierno qué tal le va. En la elección del 2006, cuando Andrés Manuel López Obrador cometió bastantes errores. Eso no está pasando ahora. Es lo que... Se está cuidando, le están cuidando López Obrador bastantes errores. No, y está el fraude. Bueno, sí, López Obrador bastantes errores. Habrá que ver a qué se refiere, cuántos, quiénes, cómo son, detallar y el enorme fraude. Eso no está ahí. Y Aguayo es raro, porque Aguayo, que no se le olvide que fue el último amparo que quitaron, él interpuso a favor de López Obrador para que se revisaran los votos, ¿no? Entonces, estos como cambios, sí fueron raros. Yo expliqué qué pasó con este grupo en la transmisión 1. Si quiere, vaya a la transmisión 1, si no, luego ahí lo comentamos. A esperar los tres debates que van a tener. Ya está definido lugar, quién, en fin, casi todo. Todo está definido, ya tenemos las fechas. Y sobre todo, el interés está ahora enfocándose, siempre ha estado, pero se ha enfocado más en otras dos dimensiones. Primero, la elección de la
diputados porque de ahí depende la posibilidad de que el presidente actual haga reformas a la Constitución en su último mes de presidente, del 1 de septiembre al 1 de octubre, y luego lo que vaya a pasar en algunas ciudades, en algunos estados, en donde va a haber elecciones, porque dado el mal gobierno, la Ciudad de México se cuece aparte, no quisiera meterla en el análisis porque es otra historia, pero sí hay mucha inconformidad en Morelos. Yo vivo buena parte de mi tiempo en Morelos, hay una indignación con lo pésimo gobernante que ha sido Cuauhtémoc Blanco. Tal vez ahí vaya a haber un voto de castigo, igual que en Chiapas, en donde es otro inepto, pero vamos, inepto en serio, no se aparece en los casos de violencia, o en Veracruz, en donde también hay una gran efervescencia, aun cuando Veracruz, ya lo sabemos, son 3 estados en uno, así que, y si no es que hay muchos más, es uno de los estados, tal vez el más complejo para analizar por la diversidad, el tamaño, lo extenso de su territorio, pero en fin, sí, en la presidencial, por ahora, no parece haber no hay movimientos según las encuestas. Bueno, y no hay movimientos no solo porque Claudia se cuide mucho, sino porque Xochitl no despega. Eso tampoco se menciona o no se muestra así, ¿no? Entonces, pues sí, que se esté cuidando, sí, y luego estos votos de castigo, Cuauhtémoc Blanco, dijo Chiapas, Veracruz, habrá que analizarlo bien, ¿no? Pero bueno, sí, claro, ¿no? O sea, también eso es lo que decíamos, lo que se va a decir en la próxima transmisión de limpiar de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces, de los problemas, ¿no? Que realmente, por ejemplo, Morena enfrentó un fenómeno de que no tenía cuadros, ¿no? Entonces tuvo que reciclar mucho, tuvo que lanzar cuadros que ni siquiera, ¿no? O muy impronta, ¿no? Muy de repente ya eran candidatos, candidatas. Entonces, bueno, pues tuvo que pagar ese precio de ser partido como en alto crecimiento, un partido pequeño que de pronto fue presidencial, y pues bueno, ahí están sus consecuencias, habrá votos de castigo. Ahora, el voto de castigo, regresar al PRI y al PAN, pues no sé qué sea más castigo, ¿no? O sea, eh, aquí ese es el tema decisivo, ¿no? O sea, que realmente el sistema político mexicano está caduco, lo mejorcito era el López Obrador, es de las excepciones, las honrosas excepciones, pero de ahí a que se regenere eso, pues, no, hay algunos cuadros, tampoco es que no pasó nada por ahí, o sea, sí, pero digamos, ese creo que es el grave problema del sistema político mexicano y yo diría del modelo de Estado-Nación. El ambiente tiene un elemento positivo y que hay que seguirlo subrayando, y es la parte de la democracia, ¿no? La incógnita. Nada está del todo resuelto. Ha habido casos en donde ciertamente se han dado unos movimientos bruscos en las preferencias, pero aun y cuando ya Claudia va adelante, de todas maneras el ambiente es un ambiente de incertidumbre, poquita, pero hay incertidumbre, y la incertidumbre es un elemento bien positivo para nuestra historia democrática, donde en los últimos muchos años no había nada de incertidumbre. Certeza completa. Paul y yo, que somos los tejanos aquí, ¿cómo nos acordamos de esas? Los presbíteros, eso quiere decir. Exactamente. Presbita, es anciano, ¿no? Que no había la elección estaba decidida de antemano. Una mesa como esta pues hubiera sido absurda, redundante, no tiene ningún sentido. Ya están tomadas todas las decisiones previas. Ahora sigue estando todavía ese elemento de incertidumbre y creo que nos hace bien a todos el tener ya una conciencia de que esta es diferente. Me gustaría saber, pero no lo encuentro bien en las encuestas de ahora, las preferencias por edades. Tengo la impresión de que ese es un tema bien importante entre los jóvenes, los que nunca vivieron el autoritarismo que nosotros, y sería bueno escarbar allí, ya no tanto en quién va a ganar o quién no va a ganar. Pues yo no te puedo ayudar porque yo no estoy entre los jóvenes, sino que soy mayor que tú. Poquito. Un poquito, sí. Bueno, yo creo que ya comentaron algunas cosas. Bueno, ese último acote aquí, el doctor Meyer, bueno, es que realmente este grupo no era malo, ¿no? O sea, no, dentro del nivel de la Academia Mexicana, por más, digamos,
ya todas las características que hemos dicho no era de mal nivel. Ha habido otros personajes anteriormente. Estaba la doctora Blanca Heredia, que particularmente a mí me parecía muy buena analista, pero era otro momento también de la sociedad mexicana, permeado por el PRI, por la represión, esto que dice Meyer. Las nuevas generaciones no lo vieron, ¿no? Entonces eso es decisivo, esas transiciones de gobiernos progresistas pasó en Bolivia, que ya lo dijimos, Ecuador, Brasil, ¿no? No solo de millones de personas que salen de la pobreza y luego se identifican con un imaginario de clase alta, por así decir, y ya no respaldan ese proyecto, puede pasar. Aún así se tendría ahí que checar por qué no, pues no seguiste apoyando eso como un detalle del propio proyecto político, pero pasa eso, pero esto de las generaciones también pasa, ¿no? O sea, que no les tocó ver. Por ejemplo, bueno, en Cuba, pues ni se diga, ¿no? Los distintos generaciones fueron dejando de cómo asimilar la dimensión histórica que tenía ese proyecto, ¿no? Y eso pues lo volvía hasta incluso pues como en un absurdo, ¿no? Sostenerlo, pues. Eh, claro, sin el sostén histórico eso se volvía, pues, ¿no? O sea, perdía todo, ¿no? Entonces, bueno, esto que va a pasar acá en México, que se obvíe, ¿no? Puede pasar que se obvíe y se deje de valorar, sí, y también puede pasar que se degrade dentro del mismo, en este caso, Morena, ¿no? Fue lo que pasó con el DF, que en Mancera se termina degradando López Obrador, Marcelo Ebrard, que por eso ya no lo repitieron, y Mancera. O sea, en tan solo 3 periodos eso estaba totalmente degradado, ¿no? Tuvo que regresar Morena ahora con la figura de Claudia, y que bueno, tampoco fue una gran gestión tipo López Obrador, no, o sea, realmente fue algo decente. Entonces así se ha manejado y no creo que se salga de ahí, Claudia, la verdad. Espero que nos sorprenda. Mentales, a mí me gustaría desviar un poquito o enfocar desde otra manera. Es cierto que hay una diferencia en el promedio de las encuestas muy notable entre Claudia y también es cierto lo que apuntabas, María Amparo, de que hay un crecimiento tanto de Claudia como de Xóchitl de unos cuantos puntos. Yo lo que quisiera poner el acento es lo que tenemos una certeza también, no una duda, sino casi una certeza, es lo mal que va Movimiento Ciudadano, porque cayó de 8 o 7 a 4.8, menos de 5%. Y eso nos lleva a pensar que es posible que ese partido no alcance el 3% de la votación nacional, con lo cual perdería su registro. Yo vi una entrevista que le hacen a Alfaro, el gran líder del bastión de Movimiento Ciudadano más grande, que es sin duda Jalisco, ¿no? Y Alfaro ha decidido no hablar más del asunto, decir que él pues, tiene amistad con Álvarez Maínez, que lo considera un tipo inteligente, pero que él no va a hablar mal de nadie, ni bien de nadie, él ya no se va a meter, él deja la política en cuanto entrega el poder y se va a hacer su segunda pasión, a realizar su segunda pasión, que es el fútbol. Ya está tomando un curso que va muy avanzado para ser director técnico y se va a meter al fútbol y va a dejar por completo la política. Eso lo publica hoy en primera plana El País de México. Pues, bueno, si le va eso bien. es lo que yo quisiera comentar, porque pues, es uno de los 3 que está, y a lo mejor va a estar por poco tiempo. En la boleta sí va a estar. Pero... Si como director técnico le va como en Jalisco, pues le va a ir bastante bien, porque realmente MC es el bastión de Jalisco, lo supo mantener. Seguramente va a ganar el sucesor de él, que sería... Evidentemente no le iría pésimo de entrenador porque Jalisco fue un desastre, ¿no? O sea, ¿cómo decir eso, defender al Faro, por ejemplo, ¿no? O sea, esos análisis son bastantísimos sesgados, ¿no? O sea, eso sí como que, pero, o sea, hablan de la calle cuando son gobiernos que ellos no apoyan, ¿no? Pero los que sí apoyan, ellos sí, muy bien mantenido, ¿no? No, a punta de, no, en el COVID hay que revisar cómo lo gestionó Alfaro, por eso fue muy valioso que López Obrador estuviera en el... Había un bloque sobre COVID que no vamos a hacer, ni modo, pero por ejemplo, el caso de Alfaro, ¿no? Y luego también llama la atención Alfaro como este sistema político muy degradado. Acá lo estaban mencionando el analista anterior como algo pésimo Alfaro y lo viene a querer salvar esta señora, porque claro, pues es como la línea.
Pero sí, o sea, es cierto, Movimiento Ciudadano puede perder su registro, lo cual sería muy interesante. Y, y realmente, bueno, sí, todos esos casos de ¿no? Cómo se degradó ese partido, pues es que realmente esa tercera vía que venden, pues realmente no tiene ni pies ni cabeza. Eh, y Alfaro de entrenador de fútbol, yo en particular soy una persona que defiende muchísimo la cultura popular y que no me considero como que porque alguien tenga un nivel, digamos, intelectual esté por encima de, sino al contrario, ¿no? O sea, considero que la parte donde está todo muy práctico termina siendo como muy inteligente, no tanto lo reflexivo, la conciencia, etcétera. Eso ya lo hemos explicado en muchos otros foros, pero esto de como el nivel del político y su otra pasión, que tú puedes decir el arte, la pesca, no sé, el combate a las enfermedades, ¿no? Y dice como ser entrenador de fútbol, ¿no? Que es una cosa y que seguramente lo veremos por ahí, porque tiene las influencias para que sea promovido, bla, 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 y saltarse a miles de personas que llevan eso haciéndolo mucho más tiempo. Entonces, bueno, sí. También nos va arriba en las encuestas, Pablo Lemos, así que pues le iría muy bien. Yo creo que MC no está en peligro de perder el registro, porque entre puro Nuevo León, los distritos en Nuevo León y los distritos en Jalisco le alcanza para el 3%, Sí, pero a ver si lo renueva. y no hay duda, ¿no?, de que va a ganar completito el estado de Jalisco. La cosa es si van a votar los MCistas diferenciados, ¿no?, que votaran presidente por Xochitl y votaran diputados y senadores por O Morena, ¿no? el propio MC, y con eso ellos calculan que mantienen el registro, pero que va a estorbar en la presidencial para hacerla nada más de 2 polos, va a estorbar porque 4 o 5 puntos pueden ser centrales en el resultado final. Hay incertidumbre, pero sí creo que hay una cosa muy parecida a la vieja cultura priista, los usos y costumbres de una elección de Estado, con la gente que está en el poder, ¿no? Como la hubo con todos los priistas cuando ellos estaban en el poder. No al... Llama la atención que López Obrador hable de un golpe de Estado técnico que le podían descalificar por X o por Y pretexto, ya que estén hablando de un prismo de Estado, ¿no? Que va a controlar las elecciones. Entonces, eso, escucharlo también, esos comentarios, porque esos no son análisis, está totalmente intencionado esto, en las universidades, ¿no? Qué paradójico que donde se supone que esté libre pensamiento es donde más está controlado, ¿no? De decir fraude en las urnas, en las cajas, sí, donde depositas, pero sí hay una cancha, digamos, muy dispareja. Sí, a ver si se puede vencer. Por supuesto. Muy dispar, ¿no? Pues es que está dispareja porque pues millones apoyan a López Obrador, no a la oposición y está en decadencia, ¿no? O sea, sí, eso es disparejo, pero no porque, digamos, lo haya hecho disparejo, sino, o sea, pues es el apoyo que unos tienen y otros no por lo que han hecho o no han dejado de hacer o nunca hicieron, ¿no? O sea, es que eso ya, entonces, ¿qué hacemos? Como, pues como no tienes apoyo, yo te voy a dar apoyo, pues si no lo has ganado, pues entonces, ¿cómo le podemos hacer, mijo? Diría que la practican también los otros partidos. Yo estoy entre los partidos escépticos, sí. No sé si existe el término, pero me inspiran una profunda desconfianza. No estoy diciendo que no votemos. La participación en la vida pública es indispensable, pero no es la única manera de hacerla a través de los partidos, afortunadamente, sino que hay un buen número de opciones. Dos comentarios más. Por ejemplo, eso, ¿no? O sea, dedicarnos a ver esos números de opciones, la asociación, la famosa sociedad civil, que está muy cooptada hacia cierta carga política también, eso es lamentable, pero no quiere decir que ese espacio no sirva de nada, sí sería interesante resignificarlo, quitar a todos esos buitrones y realmente hacerlo como con iniciativas políticas, pero sin partidos políticos. Bueno, esa es una gran agenda, ¿no? Creo que nos faltan historias regionales de la distribución del poder, porque Jalisco representa un fenómeno bien interesante de aparición de un grupo alternativo, que no es el caso de Monterrey o de Nuevo León, simplemente ahí no tenemos esa consolidación. O la Ciudad de México, que decía, tiene otros ingredientes. Hay 2 ciudades bien organizadas, estructuradas, una de clases medias, una más popular,
que cada una con sus tradiciones y que al mismo tiempo se desagregan en múltiples categorías. Fascinante poder pasar a las elecciones, empezar a reflexionar sobre cuál es el mapa del poder después de un primer sexenio con la 4T. Yo creo que decir que hay una elección de Estado es, a mi juicio, una exageración. Hay que definir qué. Claro, ¿no? Porque esto de la elección de Estado, bueno, y lo que dijo Aguayo ahorita, mm, sí, ¿no? Esos los movimientos de la dinámica social, ¿no? De un periodo a otro, son temas fascinantes, ¿no? Que más allá de medir exactamente una sociedad, es más bien como ir teniendo como referencias para a partir de ahí crear asociaciones. Muy interesante todo esto de los mapeos computacionales, la bibliometría, la cienciometría, como los análisis de clústeres, todos es mapas de datos, ¿no? Sí, cienciometría es sumamente apasionante y obviamente por la vida social, ¿no? No nada más por esos gráficos, qué sé yo, por esas formas tan diversas de poder agrupar datos, qué sé yo. Entonces, bueno, seguimos. Una elección de Estado, pero vamos a poner algo que está en las cifras de hoy o de ayer en la prensa. En la elección de Estado, los medios estaban todos con quien ya se había decidido que iba a ser presidente. En esta ocasión, no, los medios están, según la medición del INE, están más con Xóchitl que con Claudia. Están las cifras de su estructura. No hay elección de Estado en ese sentido. Elección de Estado requiere un partido como el PRI, es decir, un partido que siempre estuvo en el poder desde el primer día hasta que se lo destronaron. Aquí sí hay partidos, ahora son malos partidos, es cierto, pero sí hay juego de partidos y sí hay un juego que no se permitiría en las elecciones de Estado, que no se permitió en la elección de Estado. Bueno, yo creo que Buena Cote, ese sí ya con más complejidad, ya le mete más nivel, y no hay elección de Estado. Si hay un juego de partidos, son de mal nivel. Y lo que dice, ¿no? O sea, aquí lo más importante es esto, ¿no? O sea, el otro lado, ¿no? El INE favorece más a Xochitl. El INE y el Poder Judicial cooptados por la oligarquía ¿no? Como capital extranjero, ¿no? Entonces, eso es lo que es paradójico, ¿no? O sea, que realmente no. O sea, un movimiento popular como el de López Obrador llegó a la presidencia y acaparó cierto margen de la estructura del poder, pero no podríamos decir que todo, ¿no? O sea, por ejemplo, el Poder Judicial. Entonces, la democratización del Poder Judicial, eso sí que sería algo sumamente interesante para la vida política mexicana. Y el INE también, ¿no? O sea, democratizar todo el Estado, todo el aparato de gobierno y que la gente decidiera quiénes son los que tendrían que ocupar esos cargos, ¿no? Obviamente se inscriben en planillas, no es que la gente de la nada va a decir, ay, el vecino, el chucho, el de la carnicería, que sea el juez. No, o sea, es más bien, se inscriben, hay perfiles, ¿no? Un currículum que se tiene que cumplir y a partir de ahí ya que están inscritos, esos se votan, esos ya ofrecen, ¿no? Proponen, ¿no? Y entonces ya la gente se entera y se judicializa en el sentido de que se informa de en qué consiste todo el Poder Judicial y también aprende, ¿no? Y entonces ya como sociedad se crece, ¿no? vale la pena profundizar un poco en esto de la incertidumbre de lo que hablabas, Lorenzo, porque esta incertidumbre en gran medida se va acotando a partir de la información que hay sobre los indecisos, es decir, los que van todavía a tomar la decisión de por quién van a votar. Y todavía sigue siendo un margen bastante amplio, que podría andar por un poco más del 30%, y podría andar, porque hay varias mediciones que he visto, pero digamos que vamos a tomar la de una tercera parte de los electores. No sabemos siquiera cuántos van a votar, van a ir a las urnas, a lo mejor van un poco más de la mitad. Pero 63 es el promedio. Sí, pero ahora, sí, en las elecciones presidenciales es cuando sube mucho la participación, pero esta incertidumbre
se ha venido acotando estos puntitos que subieron tanto Claudia como Xóchitl, que a lo mejor fueron tomados de los que se le cayeron a Maynes, pero sigue siendo amplia, porque hay mucha gente que sí le gusta ir por... Obvio son los que se le caerían a Maynes en una, digamos, en una medición más controlada, más si es la misma metodología, la misma casa encuestadora aquí, como lo llaman, que hizo esa, y ese varío de puntos, pues obviamente serían los que se le cayeron a Maynes. Útil decir, bueno, si ya Claudia está, yo ya, ¿para qué me la ando jugando? Me Pues voy ya, por otro. ya lo vamos a ver, nos Vamos a quedan verlo 2 pronto. meses, la incertidumbre es importantísima, ya diré por qué creo que hay elección de Estado. Nos vamos y regresamos en un momento. A ver acá, ¿qué me pasó? Ok. Muy bien, entonces ese fue el primer tema, ya diré por qué hay elección de Estado. A ver, vamos a ver eso. Bien, para entender el secuestro de 66 personas en Sinaloa del fin de semana, necesito entender que el crimen... Bueno, ese se ve buenísimo, ese tema. Vamos a ver este. Vamos a tocar ahora un tema que es un conflicto que se ha venido haciendo cada vez más grande o presentando en dimensiones mucho mayores, que es el conflicto entre un empresario, Salinas Pliego, Ricardo Salinas Pliego, y sus empresas versus la 4T. Porque así está planteado. Vamos al del secuestro, ¿no? Vamos al del secuestro. Me gustan más estos temas. Lo de política de Estado mexicano también es un tema que muy importante, por supuesto, estar al tanto de todo ese movimiento, pero te agregan en múltiples categorías. Fascinante poder... eso ya lo vimos, perdón, fue aquí por completo. Michoacán, que ahí mandan ellos. Ahí está. Bien, para entender el secuestro de 66 personas en Sinaloa del fin de semana, necesito entender que el crimen organizado se relaciona de diferente manera con el tipo de delitos, con la sociedad y con el Estado. Son 3 tipos de relación diferentes. Los delitos, primero fue el contrabando de marihuana, la exportación y la venta de marihuana, luego la cocaína, el fentanilo, y en el 89 que se funda el Cartel del Golfo, se tiene una revolución en el modelo de negocios, no me meto. Con la sociedad es otra historia. La manera de interpretar lo sucedido en Sinaloa, creo yo, es a través de la relación con el Estado. Porque en la medida en la cual los grupos criminales entendieron o desearon involucrarse en la vida pública activamente, entonces lo están haciendo de diferentes maneras. La tradicional era financiar campañas, le daban al candidato tanto a cambio de un cargo, jefe de policía. Luego evolucionó y empezaron ya a financiar cada vez cargos más importantes, hasta que finalmente lo que tenemos ya en el 2021 y 2024 es el asesinato de candidatos y ahora el secuestro de 66, al azar, de 66 personas elegidas sin ningún criterio. Llegaban parece de manera aleatoria, aquí me meto, me gusta esta casa, saco a la familia y me la llevo, lo cual pone al gobierno federal en una situación y estatal una situación muy incómoda, porque es evidente que lo que están diciendo es aquí mandamos nosotros, lo secuestramos. Cuando el gobierno federal manda a 1,000 efectivos y el gobernador de Sinaloa hace el ridículo sin saber qué decir hasta las 5 de la tarde, cuando el primer secuestro fue a las 4:30 de la mañana, lo sueltan.
porque su objetivo no era, hasta ahora, faltan 12, asesinar, ejecutar, sino simplemente lo que se dice es calentar la plaza. Ahora, ¿por qué lo hicieron? La disputa entre los Chapitos y el Mayo Zambada, no lo sé, falta para saberlo, pero simplemente es claro, en estos momentos de disputa por el poder están lanzando un mensaje en Sinaloa, en Chiapas, en Guerrero, en Michoacán, que ahí mandan ellos. Bueno, pero yo creo, Sergio, que efectivamente hay algunas decisiones que toman los grupos criminales, los narcotraficantes básicamente, que son cuáles son o pueden ser sus relaciones con el gobierno y cómo pueden actuar ellos para tener las mejores posibilidades de acción frente al gobierno. Pero en este caso, tengo la duda de si esta captura de 66 personas, familias, niños, etcétera, no es una relación de esos grupos con la sociedad, que es distinta del Estado. Hay relaciones entre la base de la sociedad y el poder. Y en este caso, ninguno de los capturados devueltos ha querido decir una palabra. Están en una omertá obligada, notoria, porque por más entrevistas que les han hecho a las distintas familias, no dicen una palabra. ¿Qué amenazas sufrieron? Todavía hay algunas personas que están retenidas. Esas podrían ser dañadas de una manera brutal, como ya lo han hecho el crimen organizado, si alguno de sus parientes habla. Dicen, te vamos a soltar a la mujer, a los niños, etcétera. Pero nada más que digan una palabra y aquí se puede acabar. Estoy suponiendo, no tengo elementos para pensarlo, pero es muy claro, a partir de la omertá, a partir de este silencio que han logrado en 66 personas, que fueron, de las cuales fueron devueltas ya 50 y tantas, 58, quedan 8. Quedan 8. Bueno, pues esto es lo que yo quisiera plantear. La relación no solo con el Estado, con el poder político, sino con la sociedad. Bueno, no es que nadie de las 66 ha hecho, no son niños, no pueden decir gran cosa, pero el argumento es válido. Supongamos que lo que dice Sergio, que es también un supuesto, fueron al azar. A lo mejor no fueron al azar, pero hasta ahorita esa es la única explicación. Y dice Sergio, entonces te pregunto, calentar la plaza. En su origen, la idea era nunca calentar la plaza. Pongamos los 1980, 1970, era no calientes la plaza, o llegaba un cartel adversario y la calentaba para que afectaran al que dominaba en ese momento. Pero tú dices ahora es una política expresa, explícita, vamos a calentar la plaza. ¿Qué significa eso? ¿Por qué? Debe de haber una razón en la racionalidad del crimen organizado que quieran hacer lo que antes no querían hacer, evitaban calentamiento de plaza, para que no se fijara nadie en ellos. Y ahora, ¿por qué sí? A mí la respuesta no me queda clara. El mensaje es a la sociedad, como dices, Pauli, o al gobierno, o a los dos. Porque entonces es un mensaje ya muy sofisticado. Yo creo que es un mensaje doble, es al Estado y a la sociedad, al gobierno, digamos, a las Fuerzas Armadas, a la Guardia Nacional, al presidente como en su calidad de jefe de Estado, jefe de gobierno, jefe de las Fuerzas Armadas, lo pone en una situación pues muy delicada. Creo que como es costumbre el presidente tiende a minimizar este tipo de hechos y me parece, si cabe, es menos minimizable que todos los demás por la cantidad y por la calidad. No es un candidato, no es un aspirante a candidato o no es un gobernador, un alcalde el que está siendo asesinado, sino, como bien dices, aparentemente al azar. Como no sabemos la identidad de las personas, aparentemente no hay nadie, con comillas, ¿no? Notable, digamos, que sea empresarios, ¿sí? A los que quieren extorsionar, o líderes sociales, o candidatos, como decía hace un rato, al azar, personas normales, como podríamos ser cualquiera de los 4 que estamos aquí sentados, que lo hace muy preocupante, ¿sí? Porque dices, entonces, el móvil detrás de eso es decir, no solamente aquí mando yo, sino, momentito, mando yo y no te puedes meter. El presidente está atado de manos, no puede soltar información sobre esto, tuvo la ineptitud del gobernador de Sinaloa y y creo que debe de quedarse callado mientras avanzan las investigaciones. El presidente tendrá eventualmente que informar porque no es un crimen cualquiera. Pero ahora que leímos, por ejemplo, lo de Rusia, ¿sí? En el lugar de conciertos, en donde dices, bueno, mataron a 100 y pico, matan a 95 o a 92 todos los días. Matan a 92 personas y luego pues vamos y digo, y toda mi solidaridad a la gente que estaba en esa sala de conciertos, pero ya no nos damos cuenta del nivel de la violencia. Estamos hablando de este hecho más o menos con cierta normalidad. Bueno,
claro, ¿no? Aquí está en un contexto de necropolítica, de ya un uso, digamos, un uso político de la violencia, de la muerte. Hay un seminario que tenemos sobre necropolítica, si les interesa, ahí con la Doxa Indexical, que es otra es un colectivo en epistemología. Lo pueden seguir, la Doxa Indexical, en YouTube, en su canal. Ahí hay un seminario sobre necropolítica. La administración de la muerte. Entonces, bueno, está eso, está el gobierno federal, pues, digamos, entre que rebasado y entre que no quiere abrir como fuego, no quiere esa guerra así de un enfrentamiento, no solo por las consecuencias, pues, digamos, de vidas y éticas, sino políticas sobre todo. Sería contradecir esta idea de, ¿no? Como humanista, por así decirlo, esta indicación que tuvo este sexenio la policía y el ejército de no meterse con la gente, lo cual sí se notó también, digamos, no al 100%, etcétera, pero sí hubo un gran cambio en eso, sí, ¿no? En el trato que las fuerzas públicas tuvieron sobre la sociedad, sí hubo un cambio. Eh, entonces, bueno, se contradice con eso, ¿no? Si le das bala hacia quien sea, aunque sean narcos, ¿no? Entonces, entra en una tensión y ahora esta capacidad de secuestrar 60, claro, ¿no? O sea, pues, digo, está en el famoso grupo de los Zetas, ¿no? Que ahora ya no se escucha tanto o derivó en la familia michoacana, eh, pero que eran de un grupo que entrenó el propio ejército mexicano para desactivar, o sea, propios grupos de narco, ¿no? Y ellos hicieron su propio narco, ¿no? Este, entonces, bueno, como la ligazón entre Estado mexicano y crimen organizado, y de nuevo acá como lo vuelven eh, a poner como si fueran, ¿no? Como un problema que fuera actual, ¿no? Y que realmente viene de más atrás y en gran parte está hecho por los partidos que esta misma gente defiende, en este caso María Amparo Casar. Una buena pregunta, Lorenzo. Comparación, 85-86, cuando matan a Camarena y el Estado se lanza contra la cúpula del cartel de Guadalajara, lo asumieron pasivamente. Calentar la plaza tiene sentido en la medida en la cual el crimen organizado se fortalece y decide retar al Estado. Retarlo y decirle, aquí estoy, éntrale. ¿Es retar al Estado o retar a los No, retar al Estado, no. La sociedad, en las encuestas que hemos hecho en el Colegio de México, en Sinaloa, la gente está satisfecha con los dos gobiernos. Sabe que hay un gobierno criminal y un gobierno legal y está satisfecha. No, es la sociedad más tranquila, más relativamente contenta. Bueno, esa es, esto es retar al Estado y eso ha ido creciendo, no es de ahora, ha sido un proceso lento y en este sexenio menciono el 2019, el Culiacanazo, cuando detienen a Ovidio y salen centenares de efectivos a paralizar la ciudad y doblan al Estado. Y en ese momento se culmina o dan un brinco que ya habían traspasado antes con los Z, realmente los que primero retan al Estado son los Zetas, soldados de élite, y ahora lo que están haciendo en múltiples estados es salir a demostrar su poderío porque están queriéndose apoderar de cada vez más partes del Estado por una razón muy sencilla. Ya no negocian solo con drogas, ahora es la extorsión, los presupuestos, la obra pública, controlan parte del Estado. Y eso es lo que se están peleando, por eso es un reto directo al Estado. Aunque lo de Ok, muy buenísimo este tema, el Culiacanazo del 19, Rápido y Furioso, que seguro no lo van a mencionar, acá ya mencionó los Zetas, bien. Rápido y Furioso, el gobierno de Calderón, de García Luna como secretario de Seguridad, un tráfico de armas impresionante. ¿A dónde iban esas armas? Que iban del ejército, pero iban desviadas a los grupos criminales. Y claro, se armaron. El ejército, digamos, hay quien dice que aún así el ejército tendría más fuerza, pero aquí el punto del Culiacanazo fue eso que ya dije, o sea, que no comentó Aguayo, o sea, que no es que esté rebasado necesariamente, que sí puede ser, sino que también el ejército mexicano no quiso abrir fuego por la cuestión de no hacer una guerra, ¿no? Que esa es la parte política importante. Entonces, ese tema es como muy complejo, ese Culiacanazo es súper complejo, es un gran momento del sexenio de López Obrador,
y de, claro, un avance de los crímenes de los cárteles, en este caso. Sí, en eso sí coincido totalmente. De hecho, en ese colectivo que les digo de la Doxa, hay un seminario de necropolítica, tiene una clase, una sesión de introducción sobre el culiacanazo, que todavía no se publica, pero ya ahí próximamente se las enviamos. Y bueno, tendremos eso. Vamos acá. Sí, es un reto al Estado y Ovidio está en la cárcel, finalmente. Por un tiempo, Ovidio se salió con la suya. Y ahora yo creo que de esta no sale. No sale muy bien. Ya no sale nunca. Entonces es un reto un tanto peligroso para ellos. Pero en fin, creo entender lo que su lógica. Voy a decirles que aquí está en mi poder, que no se metan en muchas cosas, métanse en otras. Y O sea, eso de calentar la plaza, no, o sea, a ver, lo que creo que pasa ahí es que están en disputa ciertas plazas y empiezan a suceder ciertos descontroles, que para ser como organizaciones no formales o no institucionales, no gubernamentales, tienen muy buena cohesión, dicho sea de paso. De hecho, el otro día leí una frase de esas de redes sociales de Elon Musk que decía, los cárteles saben más de cómo llevar un negocio que los profesores de universidad, totalmente, o sea, obviamente, y vieran quién lo dice, ¿no? Entonces, bueno, esto, ¿no? De la cohesión, la organización llama la atención, también ese es otro gran tema. Hemos hablado aquí de cómo lidiar con las fuerzas, ¿no? Como un diálogo político con los cárteles, ¿no? Como una gran alternativa de una gran avanzada política que implicaría eso. Digo, pensando en términos de gobierno mexicano, ¿no? De Estado mexicano. Porque claro, el Estado ya iba de salida, ¿no? Lo querían eliminar tanto los de izquierda o derecha, pero lo cierto es que gobiernos como, bueno, que cualquier tipo de gobierno, sociedad se sigue manteniendo ahí, y gobiernos como el de López Obrador terminan incluso dándole un espaldarazo, ¿no? Ah, bueno, seguimos. Yo creo que si hay un cierto, si no quieren llamarle reto, no lo llamemos reto, pero hay un mensaje para la sociedad. La sociedad además es muy importante para todos, para el Estado, y es importante para la misma gente que vive y puebla esta nación, porque esa sociedad puede encubrir o no al narcotráfico, o a uno de los grupos encubrirlo y al otro denunciarlo. La sociedad es importante porque puede hablar. A mí lo que me preocupa que en este caso hubo muy poca información de por qué lo soltaron en unas horas. ¿Qué les dijeron? Ni una palabra, porque le digo, palabra que usted diga, esto va a tener consecuencias en su familia, en fin. Esto es lo que yo supongo, y eso es la sociedad, no es el Estado. Oye, Pablo, pero digo, tienes razón. Pueden denunciar a uno para encubrir a otro o no para encubrir a otro, sino simple denunciar. Yo creo que esa libertad ya no lo tiene el ciudadano, como bien lo dijiste en la primera parte de tu intervención, que dices, ¿qué les habrán dicho? Que ninguno quiere dar ninguna entrevista. Pero lo más notable de este segmento es escuchar a Sergio Aguayo para mí. Hombre, Es decir, la sociedad sinaloense está contenta con los dos gobiernos, me quedé yo, que es el de Peña y el de ¿no? No, dices el gobierno de los carteles y el gobierno, digamos, legalmente constituido. Te das cuenta de la magnitud de lo que, no es que vaya en contra de lo que dijiste, pero cuando dices hay dos gobiernos, es muy impresionante, Sergio. Es que hay dos gobiernos y Bueno. en la sociedad entre el 20 y 30% está a favor del crimen organizado. ¿Sí? Nos vamos. A ver, vamos a dejar que darle ahí una barnizadita, eso como se emplea la necropolítica y este sujeto lo deja así, está a favor por lo que implica económicamente lo que mueve de negocios, intereses, etcétera, claro. Pero no es que como que la gente diga, ay, wow, estamos felices con ¿no? Como con la muerte, por decirlo, ¿no? Tal cual. Entonces, bueno, hay que tener cuidado con eso. Los dos tipos de gobierno, el gobierno del negro, el gobierno oscuro de la maña y el gobierno legal, pues se sorprende María Amparo, pues, ¿qué pasó con García Luna, por ejemplo? ¿No? O sea, no, es como lo que le dice mucho López Obrador de la hipocresía de los conservadores, ¿no?
tal cual es, pues la Academia Mexicana es Conservadora, ya véanse la transmisión 1, 2, para que puedan, ahí hemos estado hablando de eso. Ya no sería el interés, ya estamos de salida hoy, pero llama la atención, ¿no? Esas acotaciones. Bueno, no llaman la atención, son algo totalmente esperables. Y bueno, pues si quieren lo vamos a dejar acá. Claro, apoyan los dos gobiernos, bueno, o sea, como que están, habría ahí, ¿no? O sea, lo cierto es que, digamos, el Estado no gobierna toda la vida, ¿no? O sea, la totalidad de la vida, pues. Hay otros niveles de gobierno, como está el gobierno familiar, el gobierno escolar, o sea, eso también es un hecho, ¿no? O sea, el Estado no monopoliza todo, y de hecho es lo que defiende el propio neoliberalismo, ¿no? Entonces, hay estas contradicciones, le podemos seguir dando por ahí, lo cierto es dejar los puntos, y pues ya veremos, ¿vale? Entonces, voy a quitar aquí entonces esto, lo vamos a despedir. Muchísimas gracias. Mi nombre es Javier Ávila y bueno, pues aquí nos pueden seguir como Divergencia T. Voy a detener. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima. Chao.